Buenas tardes, doctor. Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca sobre los delitos contra la eficiencia de la administración pública. A continuación, le voy a compartir el trabajo. Bien, dentro de los delitos podemos encontrar el artículo 278 que nos habla acerca del peculado. El peculado es un delito que se refiere al mal manejo o uso indebido de fondos públicos por parte de funcionarios o servidores públicos. A lo largo de la historia, este delito ha existido en diversas formas y contextos, y su persecución ha evolucionado de acuerdo con los cambios en la legislación y las instituciones gubernamentales. La historia del delito de peculado se remonta a épocas antiguas, con raíces en la corrupción y el mal manejo de recursos públicos. A lo largo del tiempo, las legislaciones y las sanciones han evolucionado para abordar de manera más efectiva este tipo de conductas y preservar la confianza en las mismas instituciones fundamentales. Dentro del cuadro de los elementos del tipo penal, podemos encontrar que la objetividad jurídica que nos va en contra de la eficiencia de la administración pública. Dentro del sujeto activo, como general, encontramos lo que son, o sea, las personas. En especial, no hay. Dentro del subjetivo pasivo general, podemos encontrar que va contra la potestad estatal, instituciones del Estado o proveedores del Estado. Dentro del aspecto subjetivo podemos encontrar que es doloso. Dentro del aspecto objetivo podemos encontrar el verbo rector como actuar, abusar, realizar, apropiar, distraer o disponer. Otros aspectos complementarios que es dispongan arbitrariamente de bienes, muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los presenten, piezas, títulos o documentos que estén en su poder o en virtud de razón de su cargo. Los resultados serían de daño. Dentro del objeto de la acción serían las instituciones del Estado. Dentro del precepto legal hablaremos que es el artículo 178. La pena privativa de libertad sería de 10 a 3 años de pena. Dentro de las formas agravantes tendríamos que es de 5 a 7 años ni de 7 años, de 7 a 10 años de pena de privacidad. De las formas agravadas podemos encontrar que son de 10 a 3 años de privada de libertad. Eh, Dentro del otro artículo también encontramos el artículo 179 que nos habla acerca del enriquecimiento ilícito. Eh, la historia, el enriquecimiento ilícito se refiere al aumento patrimonial de un funcionario público de manera injustificada y desapropiada. Respecto a los ingresos legítimos, este delito está vinculado a situaciones en las que un servidor público se beneficia económicamente de manera indebida mientras desempeña sus funciones. Dentro de la historia del delito del enriquecimiento ilícito está marcada por la evolución de las leyes y normas destinadas a prevenir a castigar el aprovechamiento indebido de la función pública con fines de enriquecimiento personal. Dentro del cuadro podemos encontrar que la objetividad jurídica es igual contra la deficiencia de administración pública. Dentro del sujeto activo podemos encontrar en general la persona. Dentro del sujeto pasivo podemos encontrar en general la sociedad. El aspecto subjetivo, bueno, prácticamente sería doloso. El aspecto objetivo del verbo rector, encontraríamos varios como serán, incrementar, entenderá, incremento y haber. Otros aspectos complementarios sería el enriquecimiento ilícito, no solo cuando el patrimonio se ha incrementado con dinero, cosas o bienes, sino cuando se han cancelado deudas o extinguido obligaciones. Los resultados serían de daño. El objeto de la acción serían instituciones del Estado. Precepto legal es el artículo 279. La pena
privativa de libertad, estamos hablando de pena de 7 a 10 años. En formas atenuadas, hablamos que si el incremento del patrimonio es superior a 200 y menor a 400 salarios básicos unificados del trabajador en general, de manera privativa de libertad serán 5 a 7 años. Si el incremento del patrimonio hasta 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de 3 a 5 años. En formas agravadas, no tenía sino otra disposición esta. El artículo 180 nos habla acerca del cohecho. Bueno, el cohecho es un delito que implica la corrupción de un funcionario público mediante el ofrecimiento de promesa, entrega o aceptación de un soborno con el objetivo de influir en sus decisiones o acciones oficiales. El delito de cohecho se remonta en las épocas antiguas y su evolución ha estado influenciada por los cambios en las estructuras sociales, políticas y legales. La historia del delito de cohecho es larga y ha evolucionado a medida que la sociedad ha reconocido la importancia de abordar la corrupción, la promulgación de leyes específicas, la participación internacional y la atención a la transparencia y la rendición de cuentas. Son elementos claves en la lucha contra la cohecho en la actualidad. Dentro del cuadro de los elementos del tipo penal, la objetividad jurídica y bueno, contra la eficiencia de administración pública, el objeto activo para las personas, el sujeto pasivo, bueno, en especial temas sobre va en contra de los servidores públicos y las personas. Sujeto, el aspecto subjetivo, doloso, el aspecto objetivo, vamos a encontrar que el verbo rector, encontramos algunos como hacer, omitir, agitar, retardar y condicionar. Otros aspectos complementarios que podemos aclarar también son cuestiones relativas a sus funciones y serán sancionados con pena privativa de libertad. Los resultados serían de daño. El objeto de acción con quien procede sería en contra de las instituciones del Estado. El precepto legal, hablamos del artículo 221, precepto legal. La sanción de privativa de libertad sería de 7 a 10 años de privativa de libertad. Las formas atenuadas serían de 3 a 5 años y las formas agravadas sería de 7 a 10 años. Otras disposiciones sería multa de 500 a 1000 salarios básicos unificados. Dentro de la concusión, que es el artículo 281, la concusión es un delito relacionado con la extorsión o coerción de alguien para obtener dinero, bienes o servicios de manera ilegítima. Este delito ha estado presente a lo largo de la historia en diferentes sociedades y contextos legales. Es importante tener en cuenta que la historia del delito de concusión puede variar en diferentes culturas y sistemas legales. Sin embargo, la evolución de las leyes y normativas a lo largo del tiempo refleja la preocupación continua por abordar la coerción y la extorsión por parte de funcionarios públicos. Dentro del cuadro del tipo legal, la entidad jurídica que nos igual contra la eficiencia de la administración pública y el sujeto activo general donde se encuentra la persona. El sujeto pasivo general sería los servidores públicos. El aspecto subjetivo sería doloso. Aspecto objetivo, dentro del verbo rector, puede encontrar abusar y entregar. Dentro de otros aspectos complementarios, estos se realizan mediante violencias o amenazas. La o el servidor público será sancionado. Resultado, digamos, daño. El objeto de la lesión en contra de instituciones del Estado. El precepto legal sería el artículo 281. La sanción dentro de la pena prioritaria sería de 5 a 7 años privativa de libertad. Dentro de las formas atenuadas serían sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones por sí o por medio de terceros ordenen o exigen la entrega de donativos, dádivas o presentes o promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas e intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios e inmateriales o beneficios económicos indebidos u otro bien o orden material serán sancionados con una pena capital de 3 a 5 años.
De formas agravantes, se aplicará el máximo de la pena prevista cuando se realice aprovechando de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. El artículo 282 nos habla sobre el incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente. Prácticamente el incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente se refiere a la acción de desobedecer o no acatar resoluciones determinadas legales adoptadas por una autoridad debidamente constituida. A lo largo de la historia, el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridades competentes ha sido abordadas de manera diversa en función de las estructuras sociales y legales de cada periodo. En las sociedades modernas se considera esencial para el mantenimiento del Estado de Derecho y de estabilidad social. Dentro del cuadro podemos encontrar que la autoridad jurídica va en contra de la eficiencia de la administración pública. El sujeto activo en general sería la persona, el sujeto pasivo en general serían servidores militares o policiales. Aspecto subjetivo, doloso, dentro del aspecto objetivo, el verbo rector, encontraremos como será, aplicará y incumplirá. Otros aspectos complementarios serían órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por una autoridad competente en el marco de sus facultades legales. Los resultados serían de daño. El objeto de la acción sería, bueno, contra servidores policiales y militares. El precepto legal, artículo 282. Dentro de la sanción, tendrá una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En formas atenuadas, tenemos la persona que incluya órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ellas por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con una prueba privativa de libertad de 1 a 3 años. En las formas agravadas podemos imaginar que se aplicará el máximo de la pena prevista en el inciso segundo del artículo, cuando la o el servidor militar o policial desobedezca o se resista a cumplir requerimientos legítimos de la policía en función de agentes de autoridad. Ataque o resistencia. Bueno, dentro del ataque y resistencia es artículo 283. Prácticamente la historia de los delitos relacionados con ataques y resistencia abarca diversos contextos y periodos a lo largo de la historia. Estos delitos pueden incluir desde agresiones físicas hasta actos de resistencia contra la autoridad. Es importante destacar que la historia de los delitos relacionados con ataques o resistencia compleja y está incluida con factores culturales, políticos y legales. La evolución de las leyes y la percepción social. Estos actos han cambiado a lo largo del tiempo, reflejando las transformaciones en las estructuras del poder y las expectativas de la sociedad de cada periodo histórico. Dentro del cuadro también podemos encontrar elementos, bueno, la objetividad contra la eficiencia de la administración pública, el sujeto activo, en general la persona, sujeto pasivo, en general empleados públicos, depositarios o agentes de la fuerza pública. En aspecto subjetivo, doloso, en el verbo rector encontraremos que será doloso. Perdón, el verbo rector será. Otros aspectos complementarios, imposición de sanciones a un grupo de personas que de manera concertada cometan ataques o resistencia. Los resultados tenemos como daño, eh, objeto de la acción, la persona, el precepto legal, artículo 183. La sanción. Bueno, sería una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Formas atenuantes cuando obran en función de leyes o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública serán sancionadas con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo serán sancionadas con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Dentro del artículo 184 hablamos sobre la ruptura de sellos. La historia de los sellos es un delito que implica violar o romper sellos oficiales generalmente utilizados para proteger documentos, bienes
o propiedades. A lo largo de la historia, la ruptura de sello ha sido considerada una acción seria y ha sido objeto de sanciones legales. La historia del delito de ruptura de sellos refleja la importancia cultural y legal atribuida a la integridad de documentos, bienes y propiedades a lo largo del tiempo. La evolución de las leyes y la percepción social ha influido en la gravedad con la que trata el tipo de violación. Dentro de eso podemos encontrar que la utilidad jurídica, bueno, tenemos en general lo que es la persona y el sujeto pasivo, lo que son hacer las autoridades. Dentro del verbo rector podemos encontrar romper, retirar, cero e imponer. Otros aspectos complementarios será sancionado. Resultados encontramos en lo que es el daño.